Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y hasta ahora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y hasta ahora escucharemos a continuación el informe del Ejecutivo de FECODE, Omar Arango Jiménez. Compañeros, ¿qué tal? Les habla Omar Arango Jiménez, miembro del Comité Ejecutivo de FECODE. El día 8 de julio hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno Nacional con respecto a la aplicación de la Directiva Ministerial 05, la Resolución 777, y la imposición del retorno a la presencialidad, a la escuela de la presencialidad, sin existir las condiciones. En las negociaciones hemos dejado una constancia donde planteamos la necesidad de establecer unos porcentajes de los indicadores de bioseguridad, entre ellos la ocupación de camas UCI y la positividad de índice de propagación, que permitan determinar de manera objetiva la situación epidemiológica y la decisión de convocatoria o no a la presencialidad de cada caso. También responsabilizamos al Gobierno Nacional de la definición por fuera de la realidad existente en esta materia en cada región y el grado de afectación a la salud y la vida de la comunidad educativa y el conjunto de los colombianos. De todas maneras, hemos llegado a un acuerdo para el retorno a la presencialidad y hemos dicho que en casos excepcionales en los que la prestación del servicio educativo de manera presencial no sea posible para la totalidad de los estudiantes, se complementará la prestación del servicio con trabajo académico desde casa. Y se señalan algunos eventos de excepción, como son cuando la capacidad instalada del aula o del grupo no permite garantizar el metro de distanciamiento físico, cuando la entidad territorial o la institución educativa afronten una situación epidemiológica que amerite la suspensión temporal y provisional de las actividades académicas presenciales, caso en el cual la autoridad territorial competente debe contemplar los niveles de ocupación de las camas UCI, la expansión de la pandemia y demás indicadores epidemiológicos de conformidad con la normatividad vigente. También cuando se identifiquen por parte de los entes territoriales cuáles son las sedes que no cumplen con el protocolo de bioseguridad, caso en el cual corresponde entonces al mismo ente territorial definir para ellas un plan de acción específico, con acciones, con presupuesto, inversiones básicas y tiempo para adecuar las instituciones educativas. Otro evento es cuando las familias, previo conocimiento de la información relacionada con la implementación del protocolo de bioseguridad en la sede educativa, decide no enviar a su hijo o a la hija a la institución educativa. Es decir, el padre de familia, los padres de familia, la familia, pueden determinar no enviar a su hijo a la institución educativa. Y lo otro es cuando no se haya cumplido con el esquema completo de vacunación para el docente, directivo docente, personal administrativo y de apoyo logístico, entendiendo que después de aplicarse la segunda dosis se le requiere de un tiempo para que comience a actuar la vacuna. Se aclara allí en el acuerdo que las entidades territoriales certificadas en educación son obligadas a vigilar y cumplir el protocolo de bioseguridad sin prejuicio de la función de vigilancia sanitaria
que se debe realizar por parte de la Secretaría de Salud. El gobierno escolar juega un papel muy importante porque una vez implementado por parte de los entes territoriales el protocolo de bioseguridad definido por la autoridad sanitaria, puede el gobierno escolar verificar el cumplimiento de ese protocolo. El gobierno escolar puede actuar, hacer solicitudes, requerimientos para fortalecer y garantizar la implementación de los acuerdos. Es decir, los organismos del gobierno escolar tienen aquí un papel muy importante. Pero también establecemos en el acuerdo que el gobierno debe garantizar las condiciones laborales, ojo a esto, de los docentes. La jornada laboral se tiene que cumplir tal como lo ordena la ley y no más. No puede haber acoso laboral ni exceso en la jornada de trabajo. Esa dificultad que se presenta con la presencialidad y la atención a los niños en virtualidad tiene que resolverlo el gobierno porque al educador no se le puede sobrecargar de trabajo. El gobierno nacional entonces garantizará las condiciones laborales de los docentes, la jornada laboral, la asignación académica y las funciones propias de su cargo, no más, así como el cumplimiento de los proyectos educativos e institucionales y debe garantizar los recursos y la ejecución de las inversiones nacionales dispuestas en materia de conectividad y de acceso a las TIC para las instituciones educativas. Establecimos allí que para efectuar el seguimiento a la implementación de los planes de acción específicos elaborados por las Secretarías de Educación para aquellas sedes educativas que no cumplan con las condiciones definidas por las autoridades sanitarias y de conformidad con el marco legal vigente para el retorno a la prestación del servicio educativo de manera presencial, las Secretarías de Educación deben conformar una mesa de seguimiento en los entes territoriales certificados en educación y ahí debe participar un representante de FECODE, un representante de los rectores o directores rurales y de los padres de familia. El Ministerio de Educación y FECODE conformará una mesa de seguimiento para revisar el avance de estos acuerdos y de los planes de acción específicos elaborados por las Secretarías de Educación con la participación de los rectores para aquellas sedes educativas que de manera excepcional no cumplan con las condiciones de bioseguridad definidas para el retorno a la prestación del servicio educativo de manera presencial. Una recomendación muy importante es que los educadores vayan haciendo videos, vayan enviándonos, por favor, a los medios institucionales de FECODE o de los ejecutivos de FECODE, videos y evidencia de las condiciones en las cuales se va a retornar o se está retornando a la escuela de la presencialidad. Repito, envíenos evidencias, hagan verificaciones y seguimiento a todo el cumplimiento de protocolos y medidas de bioseguridad en cada una de las sedes educativas. Otra recomendación es esperar el acto administrativo oficial firmado por el Gobierno Nacional para la implementación de la escuela de la presencialidad. También otra recomendación es observar y ver el Facebook Live. Ahí les voy a poner el enlace realizado por FECODE de manera institucional el día 8 de julio, donde se dio a conocer también la realización de este acuerdo. Muchas gracias. Omar Arango Jiménez, WhatsApp 310-442-4775. Exigimos el retiro de la reforma a la salud y de los proyectos que atentan contra los derechos de los colombianos. Negociación del pliego nacional estatal y del pliego de peticiones del magisterio ya. Por el respeto de los derechos humanos, por la vida, la paz y la democracia, el paro nacional continúa. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día y se realizó un importante encuentro virtual por parte de FECODE sobre el estado del arte, dificultades y perspectivas de la negociación del pliego estatal y del pliego de peticiones de FECODE. Vamos a continuación a escuchar la intervención del presidente William Velandia. Es un proceso difícil y tortuoso con un gobierno que no quiere atender, ni oír, ni cumplir. De ahí que se ha generado esa protesta pacífica civilista de todos los sectores sociales, porque ante la situación tan crítica que viven millones y millones de hogares colombianos y que es una responsabilidad del Estado su garantía, no ha querido atender, no ha querido negociar, porque es que no es dialogar como quiso hacer hace más de año y medio cuando
se presentó por parte del Comité Nacional de Paro un pliego de emergencia en la búsqueda de paliar para más de 9 millones de hogares colombianos una renta básica, una matrícula cero para nuestros estudiantes universitarios, que se mirara el tema del fortalecimiento de la salud, del campo, de la educación, de las distintas comunidades. Y eso se desató más bien en una política más agresiva, con reformas que atentaban contra el bolsillo de los colombianos, como la dichosa reforma tributaria que nos querían dilgar, ese proyecto nefasto de ley 010 y muchos otros proyectos que en materia de educación atentaban contra la educación. Ejemplo, el homeschool, el de educación inicial, el de las tutorías. Y en fin, todos estos elementos que se sumaron y que fueron objeto de que esa gran movilización pudiera derrotarlos. Hoy en la mesa nosotros definimos inicialmente esa solidaridad y que se iniciara el diálogo con la mesa del Comité Nacional de Paro. Pero ante la tosudez y necedad, la negativa de este gobierno, debimos cambiar la táctica e iniciamos nuestra mesa, como se iniciaron los demás sectores, en un ambiente de poca confianza, la falta de legítima confianza en el proceso de negociación, porque como lo hemos dicho, en primera cuando ustedes vienen a negociar, y es así como el 9 de junio, después de un análisis, se decide instalar la mesa y definir una agenda de jornadas que, como lo hemos anunciado, de 3 días a la semana, martes, miércoles y jueves, en horarios de 8 a 4, de 7 a 1 y de 7 a 12, se está discutiendo un pliego social y un pliego que parte de la implementación de los acuerdos, porque es responsabilidad del gobierno el incumplimiento de los acuerdos del año 2019, que no son acuerdos de voluntad entre las partes, que son acuerdos de obligatorio cumplimiento. Pero como lo hemos manifestado, este gobierno no le cumple ni a nadie, no oye, no siente. Y por el contrario, incentiva procesos, como lo hemos dicho, en contra del derecho fundamental y que la Constitución consagra por excelencia, la vida. Y por eso seguimos nosotros en nuestras posturas defendiendo la vida como un bien, como un derecho de excelencia en esta garantía hacia nuestra sociedad colombiana. Y presentamos el proceso metodológico, iniciando con 2 grandes bloques. El tema del cumplimiento de la expedición de los actos administrativos que fueron objeto de la negociación del año 2019 y un tema fundamental, el tema de la escuela de la presencialidad, como lo hemos siempre denominado los maestros y maestras, ratificando la voluntad que tenemos para que se materialice esa escuela de la bioseguridad, combinando los elementos básicos que en todas las sociedades del mundo se han establecido para ello, determinar el momento, los indicadores epidemiológicos, determinar la garantía plena de los protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas y, por supuesto, los esquemas de vacunación completos para nuestros maestros y maestras, y que avanzamos en la exigencia para que esa vacuna sea efectiva en todos los colombianos y las colombianas en la búsqueda de esa inmunidad del rebaño y la garantía plena del derecho a la vida en nuestra patria. Estamos atentos a ese ejercicio. Han sido jornadas extenuantes, por eso hoy con toda razón pedimos disculpas por no haber iniciado a tiempo, pero hoy estamos precisamente buscando esa materialización de esa escuela de la presencialidad, pero en condiciones que se garantice la vida, que se priorice ese derecho y que esa presencialidad se dé cuando se tengan las garantías plenas de los elementos de la vacunación y, por supuesto, atendiendo a los criterios que la sociedad científica en materia de epidemiología ha establecido. En ese sentido vamos. Se preparan 2 comisiones con temáticas organizadas de cara a darle más agilidad al proceso, pero pues, como le hemos dicho, llevamos más de 6 jornadas en la búsqueda de ese consenso, de ese acuerdo, pero como lo hemos dicho nosotros, para salvaguardar la vida, no solo de los maestros y maestras, sino de los colombianos y las colombianas, porque está demostrado, la escuela es fundamental, la escuela de la presencialidad es fundamental, pero la escuela moviliza más de 19 millones de ciudadanos y ciudadanas. Eso se convertiría en un enlace de contagio.
De ahí la exigencia que desde la Federación para que se regule este proceso, se atienda el momento de manera clara y por sobre todo se garanticen las condiciones para no colocar en riesgo la vida de ningún colombiano y colombiana, y mucho menos de nuestros niños, niñas y jóvenes, porque está demostrado que a ellos también los afecta el virus. Y en ese sentido seguimos nosotros pues afianzando las posturas de la Federación y que hoy le podemos mostrar al país un avance significativo en la consolidación de esa escuela de la presencialidad, producto de todas estas jornadas de discusión, que como le hemos dicho al gobierno, los maestros y maestras estamos por la negociación, estamos por la escuela de la presencialidad, pero necesitamos las garantías y la responsabilidad del gobierno, la voluntad política y sobre todo que se devuelva esa confianza en una mesa que reclamamos nosotros para avanzar en todo este ejercicio de derecho constitucional, en el marco de los principios de los acuerdos de la OIT y que hacen parte de ese derecho de los trabajadores y trabajadoras por la búsqueda de mejores condiciones de vida, no solo para ellos, sino para toda la sociedad en su conjunto. Escuchemos también a continuación la intervención de Miguel Camacho, ejecutivo de FECODE. Sí, frente a esta mesa nacional estatal, donde se discute en este escenario, así como FECODE tiene un escenario y como el Comité Nacional del Paro también tenía otro escenario de negociación a nivel nacional, pues la mesa nacional estatal, después de haber radicado el pliego de peticiones, que como ustedes bien recordarán fue el pasado 26 de febrero. Entonces, desde esa fecha se radicó el pliego nacional estatal por parte de las centrales, de las federaciones, de todos los sindicatos donde está incluida la CTC, la CGT, Únete y nuestra central, la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, en cabeza de su presidente, el compañero Francisco Maltés. Entonces, esa radicación pues ya transcurrió un tiempo de silencio, 26 de febrero, hasta que después de múltiples presiones por parte de la bancada sindical, se logró instalar la mesa el 4 de mayo. Entonces, miren cuánto tiempo el gobierno permaneció ahí en silencio. Y eso ya presagiaba lo que iba a suceder en esta mesa nacional estatal. Entonces se instaló la mesa el 4 de mayo y allí, como lo decíamos, pues acuden los delegados de los empleados públicos de las diferentes organizaciones sindicales que presentamos esos pliegos. En total son 20 organizaciones sindicales. Y pues se presentó allí este pliego de manera unificada con algunos capítulos, bloques temáticos a los cuales ya haré referencia. Entonces, esto sucedió el 4 de mayo, repito. Posteriormente a esto, pues vino el paro nacional, lo que hizo que pues nosotros nos uniéramos a este paro nacional y estuviésemos allí en las diferentes actividades que se programaron desde el Comité Nacional del Paro. Entonces fue otro tiempo ahí de espera en el cual teníamos que ser coherentes con estos jóvenes y con toda la movilización y bomba social que se presentó, como ustedes lo recordarán, en estos meses de mayo y junio. Esa es digamos así, la situación inicial. Y luego del paro, pues ya entonces nuevamente, presionando, se vino la negociación. Entonces ya vino la negociación que empezó el pasado 22 de junio. En cuanto a los puntos que se establecieron allí en los pliegos, que son un pliego bastante nutrido, hay que entender que aquí los trabajadores estatales, pues cada uno tenía su pliego de petición. Entonces, unificarlos, pues eso dio un número bastante, digámoslo así, casi que elevado, grandísimo, de puntos a negociar, que eso nos tiene ahorita, pues pensando en cómo vamos a abordarlos y con los tiempos que han transcurrido. Dentro de esos puntos a negociar, recordemos que está el punto de política laboral, el punto o bloque, porque eso contiene pues una serie de ítems bastante extenso, como ya lo decía, el tema de bienestar y capacitación, el tema de seguridad social, lo de los entes territoriales, las garantías sindicales y lógicamente dentro de estos pliegos está
El primero, que igual que el de FECODE, está en el cumplimiento de los acuerdos del año 2019 que el gobierno ha dejado ahí pendiente, que el gobierno no ha cumplido en ese sentido. Entonces, en estos días de negociación hemos visto que de estos capítulos tenemos que reducir a un número que podamos negociar, porque desafortunadamente los tiempos no nos darían para abordar todos los puntos. Todos son importantes, pero aquí nos toca priorizar, y en vista de esa actitud del gobierno nacional en cabeza del viceministro, porque no está asistiendo el ministro, sino el viceministro del trabajo. Entonces, en ese sentido, la constante ha sido dilatar. Y de encima, ahora que Edgardo lo preguntaba, pues tenemos algunas dificultades porque existen unos sindicatos de papel, como lo llamamos, que desafortunadamente parecieran estar conectando con el gobierno nacional para torpedear todo este proceso. Entonces aquí ha sido también otra dificultad que se ha presentado en esta negociación que hoy estamos llevando a cabo. Entonces, como lo decía, el 22 de junio entonces se inició esta negociación, donde lo que buscamos inicialmente para los maestros que a esta hora nos siguen y los trabajadores estatales es un porcentaje de incremento dentro de uno de los puntos que tuvimos que priorizar, porque el gobierno quería empezar por otro capítulo, pero se presionó para que este fuese el primer punto y no lo dejara de últimas, como es la costumbre de este gobierno, para que los estatales, incluidos pues lógicamente los maestros, pudiéramos incrementar ese porcentaje que hoy tenemos del IPC y ese adicional que se tiene por el paro de los maestros de 2019, y ahí entonces se necesitaba un tercer porcentaje, que es en el que más adelante vamos a hacer referencia. También hay que decir pues que hay una mesa central, hay unas mesas sectoriales. En estos días también se constituyó una mesa de verificación del cumplimiento de los acuerdos, donde hay delegados de cada organización. Se trabajan 5 días a la semana en jornadas completas de manera presencial y de manera virtual. Presencial están los presidentes de las organizaciones sindicales y los negociadores estamos de manera virtual. Entonces ya más adelante haré referencia al tema que seguramente ustedes están enterados, pero que es importante decirlo, el incremento salarial. Gracias. Exigimos el retiro de la reforma a la salud y de los proyectos que atentan contra los derechos de los colombianos. Negociación del pliego nacional estatal y del pliego de peticiones del magisterio ya. Por el respeto de los derechos humanos, por la vida, la paz y la democracia, el paro nacional continúa. Unidos vamos con FECODE. Continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, escuchando las diferentes intervenciones de los ejecutivos de FECODE durante el más reciente encuentro virtual, hablando sobre el estado del arte, dificultades y perspectivas de la negociación del pliego estatal y del pliego de peticiones de FECODE. Vamos a continuación a escuchar la intervención de Edgar Romero, secretario de Cultura y Deportes de FECODE. Decir que hoy en la actualidad el gobierno, de una manera impositiva, tiene a las comunidades educativas en muchas instituciones que ingresaron esta semana, que van a ingresar la próxima semana, con la imposición de la Directiva 05, la Resolución 777 y muchos decretos y normas del estado de emergencia. En ese sentido, FECODE suscribe un acuerdo parcial en el sentido de que confrontamos a través de la negociación colectiva esas imposiciones. Y este acuerdo pretende en su espíritu y de manera literal romper con esa imposición y permitir que en las instituciones educativas donde no se cumplan las condiciones, donde la bioseguridad no esté implementada, que tanto el gobierno escolar, los docentes, directivos docentes, padres de familia, en una decisión autónoma, y a los entes territoriales certificados le permitan decidir desde la autonomía, desde unos indicadores que están en todo el país, que no lo ha inventado la federación, como la ocupación de camas UCI, que hoy están por encima del 85% en la mayoría de ciudades y municipios grandes, que se mire la expansión de la epidemia, que es intermitente y que tiene picos y que no va a ser de este año solamente, sino que va a continuar,
en mucho tiempo. Por tal razón, en cada momento, el gobierno escolar, los entes territoriales, los organismos de salud, tienen que reunirse para mirar esta disposición de ese indicador y otros indicadores epidemiológicos. Y la normatividad también de algunos indicadores y protocolos y anexos en cada uno de manera detallada, y que en esa autonomía el gobierno escolar también pueda decidir otras razones por la cual no se cumplen las condiciones. Pero además el acuerdo permite que se le haga un seguimiento al plan de acción que quedó ahí con ejecuciones e inversiones previas. Quiere decir que si se suspende la actividad académica presencial, pues se da la posibilidad del trabajo académico en casa hasta tanto ese plan de acción tenga la inversión para superar el impasse y que sean las comunidades, el gobierno escolar, en concordancia con los entes territoriales certificados, los que decidan el regreso a clase. Este punto es muy importante porque eso hemos reclamado, la Comisión de Verificación de las Instituciones Educativas. Este es el momento para decir que mediante este acuerdo, que tiene que ser cristalizado a través de un acto administrativo, la próxima semana le hemos dicho a la viceministra que debe salir el martes porque ya hay inicio en muchas instituciones educativas para que la comunidad pueda y los sindicatos filiales en las entidades territoriales determinen el ingreso o el aplazamiento y la suspensión donde no haya condiciones de bioseguridad, que eso no está establecido en la imposición de la Directiva 05 y en la Resolución 77. De igual manera, que el esquema de vacunación para nuestros docentes, directivos docentes y personal administrativo sea completo. Y nos pegamos de ahí de que la misma normatividad del Ministerio de Salud dice que el esquema de vacunación debe ser completo. Por tal razón, aquellos docentes que no los han vacunado, aquellos docentes que están afectados por el COVID y que en lo sucesivo van a regresar a las instituciones educativas, no los pueden obligar por si no tienen ese esquema de vacunación completo que FECODE desde hace mucho tiempo ha venido pidiendo. No es solamente una dosis, tiene que ser las 2 dosis y tiene que ser el tiempo para que el efecto de las 2 dosis le permitan al docente regresar a la institución educativa. De igual manera, las profesoras que están en estado de embarazo, de igual manera, los compañeros que tienen comorbilidades y que no tienen la posibilidad de la vacunación. Todas esas excepciones deben ser discutidas porque el esquema de vacunación debe ser completo para poder regresar. En ese sentido, pues nosotros creemos y llamamos al magisterio que para preservar la vida se vacunen porque es la forma de nosotros hacer frente a esa epidemia que está atacando al mundo y a las comunidades educativas. De igual manera, en el acuerdo se establece que los padres de familia, el gobierno había colocado un condicionamiento que nos parecía absurdo, que sus hijos tuvieran un condicionamiento de problemas de salud. Aquí ha quedado claro en este acuerdo parcial de que no se necesita ese criterio, que es amplio. Si yo como padre de familia decido no enviar, porque por diferentes razones a mis hijos lo puedo hacer, eso era un pedido de los padres de familia que han entendido la dificultad que tiene y no, entonces no es necesario que el padre, que se le tenga en cuenta al padre de familia la voluntad y la decisión de no enviar a sus hijos, y entonces aquí no van a haber instituciones educativas donde no van a regresar todos los estudiantes porque el acuerdo le permite a los padres de familia tener una decisión sobre la vida de sus hijos. De igual manera, el acuerdo queda clarito, tanto le pedimos al gobierno nacional, en concordancia con los entes territoriales, que garanticen la jornada laboral de los docentes, de los directivos docentes. Es decir, aquí no puede haber jornada más de las 6 horas que establece la jornada laboral del maestro. Y en ese sentido, pues llamamos a los acuerdos institucionales para que se le dé, en medio de la situación que tenga la institución educativa, pues definir esos aspectos. Entonces, así, el acuerdo permitirá que aquellas instituciones donde definitivamente no haya condiciones, se trabajen en casa
donde haya las condiciones se regresen, pero teniendo en cuenta todos estos criterios que he mencionado, y de igual manera se tenga en cuenta la valoración de la comunidad educativa, el seguimiento de la comunidad educativa, los entes territoriales certificados. Ya muchos han aplazado por las condiciones que tienen, pues el acuerdo les permite, porque si hay un acto administrativo del gobierno nacional, ese en la práctica es una modificación a la 05 y significa que estos criterios deben ser tenidos en cuenta si el nivel de la pandemia no baja, si el nivel de los datos, las cifras en las ciudades del país no baja, si hay pico y cédula, si hay todo ese tipo de la que las mismas autoridades dan cuenta, de los mismos hospitales, de las mismas clínicas, de las alertas rojas, de las ocupaciones de camas UCI. Este acuerdo permite que se tomen decisiones regionales y por eso llamamos a los mandatarios locales, a los secretarios de educación, a los gobiernos escolares, a la dirección docente, que lean la letra menuda de este acuerdo, porque esto permite salvar vidas, que es lo que nos interesa, y es la lucha que ha dado el magisterio colombiano a través de este año y medio. Entonces, en ese sentido, creo que este acuerdo es parcial. ¿Parcial por qué razón? Porque le hemos dicho al gobierno nacional que lo tiene que cristalizar a través de un acto administrativo. Eso es lo que falta en este acta que leyó Edgardo. Pero además de eso, que nosotros también tenemos una integralidad en ese primer bloque, no fue por colocarlo, es que la implementación del acuerdo del 2019 el gobierno no lo ha hecho. Y en ese sentido, pues el martes se va a trabajar también que en la integralidad de este acuerdo también debe ir en los actos administrativos de la implementación, y lo hemos definido en la presentación de la sustentación que FECODE le ha hecho al gobierno nacional y que logramos vencer esa jurisprudencia negativa del Consejo de Estado y no dejar iniciar o de desconocer ese acuerdo en el 2019. Con el gobierno se ha abierto una ventana y FECODE tiene la propuesta que lo ha presentado en la mesa de que el curso 8000, y el gobierno ha dicho que sí, que lo discutamos para darle vida a ese acuerdo y que se implemente lo más próximo posible, porque ya hay una estructura, ya hay una discusión que hicimos en el comité de implementación, y entonces la noticia hoy para los compañeros del curso 8000 es que FECODE sigue dando la pelea y que vamos a arrancar esa discusión el próximo martes, y que es muy posible que haya avances en la implementación y en la concreción de ese curso. De igual manera, la proporcionalidad de la prima de vacaciones, ya hay un texto que está definido en el sentido de que los maestros y maestras no pierdan la prima por diferentes situaciones, y que se pague la proporcionalidad de la prima, lo mismo que la discusión de la bonificación pedagógica, y desde luego el acuerdo de la recuperación de las actividades del paro nacional establecido en la circular 17. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.